7:10 de la tarde en la República Argentina. Ahora sí, Giselle Sousa Díaz con nosotros. Y la historia de la periodista. A ver. ¿Están preparados? ¿Me siguen? Estamos preparados y te seguimos. Bueno, dale. Sí. ¿Vieron que hace un par de semanas el mundo entero habló de esta boxeadora de Argelia? Sí, señor. Lo repaso para el que no lo vio Dale. ni lo escuchó. Una boxeadora de Argelia que le metió un trompazo a su rival italiana y la hizo salir de la pelea a los 45 segundos. La boxeadora ganó la medalla de oro finalmente, no sé si lo vieron, pero el mundo habló y el revuelo que se armó no fue por eso, por su éxito, sino porque esta boxeadora tiene más testosterona que la media. Entonces, mucha gente se enojó y criticó. A eso voy, justamente. Revuelo mundial. Y le digo esta frasecita y que va a recorrer el resto de la historia. El mundo le hizo una autopsia en vida. Es un varón, miren la que tiene entre las piernas, hay que medirle, hay que verle el ADN. De verdad, hay que hacerle una inspección ocular. Las derechas se hicieron una fiesta. Milei dijo, tomen, Voluprogres, como diciendo, ahí tienen un chabón cagando a palos a una mujer. Donald Trump, Elon Musk, también hubo un mundo que aprovechó esa situación. La boxeadora dijo un montón de veces, no soy un varón. Y yo no sé si ustedes saben, pero un pequeño paréntesis como para aclarar que hay muchas razones por las que una mujer puede tener más testosterona que la media y no necesariamente por ser un varón. Por ejemplo, le pongo 2 ejemplos. Temas que las mujeres conocemos. Ovario poliquístico, puede hacer que tengas más testosterona. Otro síndrome que se llama hiperandrogenismo. Hay un montón de razones. No importó la aclaración y se le pedía más, que saliera a explicar, que saliera a abrir las piernas y que mostrara qué había ahí y que resolviera tremenda injusticia. Ustedes me preguntarán por qué arranco con esto, qué tiene que ver esto con mi amiga. Bueno, justamente la historia de esta boxeadora de Argelia me hizo acordar mucho a una amiga mía, periodista, muy querida. Trabajamos juntas en el diario Clarín y éramos vecinas, vivíamos juntas por el Abasto, así que en tiempo de la vida anduvimos ahí como muy pegoteadas. Y ya van a ver por qué. Candelaria Chamún se llama, mi amiga, 42 años tiene, trabajó en Clarín, en Crítica, escribió un libro sobre el caso Candela, hizo policiales en C5N, seguramente si se ponen a buscar ahí, su cara la conocen. Candelaria, como les contaba hoy, en un momento de su vida dejó de observar las historias de los otros, puso el freno de mano, giró, se iluminó y empezó a investigar su propia historia y especialmente el secreto del que ella era protagonista. Arranca así. Una noche, cuando Cande tenía 17 años, estaba en su casa en La Plata. Su papá ya había muerto, pero estaba todavía su escritorio de Algarrobo. Abrió un cajón, abrió otro cajón, abrió el tercero y cuando abrió el cuarto encontró una pequeña carpeta verde. La carpeta verde tenía una etiqueta con su nombre que decía, con letra mayúscula escrita por su mamá, con la letra de su mamá, que decía María Candelaria, salud. Bueno, Cande abrió, empezó a pasar las páginas y en una de las páginas lo primero que ve es una descripción del caso. Ustedes imagínense, pónganse en esos zapatos, ¿no? 17 años, tenés una carpeta con tu nombre y adentro el caso. Ya que diga salud, ya es raro por lo menos. Y que diga el caso, sí, también, ¿no? Claro. Como algo raro. Yo fui un caso, alguien me investigó, yo fui objeto de estudio de alguien. Bueno, síganme porque no es fácil de explicar, pero van a entender en el camino. La carpeta, las hojas decían que el bebé había nacido un día tal, de octubre, que le habían mirado los genitales para ver si era nena o varón, lo usual, lo que se hace siempre. El bebé no tenía vagina, no tenía vulva, tenía un pequeño pene y no tenía testículos, algo que también pasa, ¿no? Que los varones cuando no les descienden los testículos. Y anotaron, varón de 4,2 kilos sin testículos descendidos. Hasta ahí, nada demasiado extraño. En la página siguiente había una partida de nacimiento y la partida de nacimiento era de un varón llamado Esteban. Candelaria otra vez, ella me dice, yo recuerdo como sentí un frío en el cuerpo, como no entiendo lo que está pasando, porque esta carpeta que tiene mi nombre, están los datos y una partida de nacimiento de otro bebé llamado Esteban, que había otro bebé y se murió. Coincidían el día de nacimiento y todo ese tipo de datos. Exacto. Tuve un gemelo y se murió y esto es un secreto porque no lo sé, tengo 17 años. Una confusión enorme.
Tardó muchísimos años en unir los puntos. De hecho, cuando yo la conocí, estos puntos no estaban unidos. Pero la cuestión es que no había otro bebé. Candelaria y Esteban, en un momento de sus vidas, fueron la misma persona. Esto es así. Cuando ella nació, por un error médico y durante un tiempo de su vida, creyeron, después de mirarle los genitales, que era un varón. Creyeron los médicos, creyó la familia, creyeron todos. La bautizaron Esteban, le hicieron la partida de nacimiento a Esteban y vivió una etapa de su vida siendo, comillas, un varón. ¿Y se sabe cuánto tiempo o no? Sí. Bueno, Candelaria me dice, ahora te voy a decir exactamente cuánto tiempo. Candelaria me dice, yo recuerdo como el desconcierto en la mano, pero el desconcierto como silencioso, ¿no? Como que yo era varón, como qué pene vieron, ¿no? Silencioso porque no hubo muchas preguntas para hacer. Y ella no fue en el momento a pedir explicación con esa carpeta en la mano. No, exactamente. Y eso es una gran parte de la historia. Porque viste que a veces pasa que vos le preguntás a veces, ¿viste cuando dicen las víctimas de abuso? Que dicen, ¿tanto tiempo tardó en hablar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, No puede. hay tiempos internos, Claro. ¿viste? La explicación médica es que cuando Cande tenía 36 días de vida, que esos fueron los días que vivió siendo varón, voy a usar mucho comillas porque sucede esto a lo largo de toda la nota. 40 días siendo Esteban casi, tuvo una descompensación, se desmayó, la madre se desesperó, la llevó al hospital, al Sor María Ludovica que está en La Plata. La madre, imagínense, una bebé que parecía que se le moría, preparada para cualquier cosa cuando los médicos salieran. Cuando los médicos salen, le dicen, señora, estuvimos estudiando el caso, su bebé no es un varón, es una niña. 40 días después, qué raro. Bueno, imagínense, bueno, ¿qué había pasado? Es una cuestión médica, se los voy a tratar de explicar de la forma más fácil posible. Durante la gestación, Cande había tenido durante la gestación, insisto, o sea, algo de lo que vos no tenés ningún control, había tenido una condición médica, para no decirle enfermedad, llamada, un nombre largo, hiperplasia suprarrenal congénita, no importa. Lo importante de eso es que eso que le había pasado, ese tema de salud, le había alterado los genitales externos. ¿Cómo? Esa alteración se llama virilización. ¿Y qué significa? Que el cuerpo produce mayor cantidad de estrógenos. El cuerpo de la mujer produce una cantidad excesiva de andrógenos. Los andrógenos son las hormonas masculinas. La principal hormona masculina es la testosterona. Una chica con una producción excesiva de testosterona se le modifican sus genitales externos. Esto es, eso que habían visto no era un pequeño pene, sino un clítoris más grande que lo normal. Y al que no esté viendo, estoy haciendo muchas comillas porque que alguien me diga qué es lo normal. Está medido. Está medido. ¿De qué tamaño debe ser un clítoris aceptable? El problema... Perdón, ¿y en esos 40 días el tamaño se había alterado? ¿O era el mismo? Nada. O sea, su cuerpo no tenía ningún problema, sus genitales no tenían ningún problema funcional. Okay. O sea, ella cuando nació, eso ya estaba alterado. No estaba la vulva, insisto, no estaba la vagina, por eso pensaron que era un varón, pero eso que sobresalía, que creyeron que era un pequeño pene, era un clítoris más grande que lo usual. Bueno, alguien podría decir, esto fue un error médico y punto, y quedó ahí. El problema es que ella tiene mi edad, nació en los 80, la medicina consideraba en ese momento que eso era una malformación. Y como tal, esas anomalías había que corregirlas. Así que a su mamá y a su papá le dieron instrucciones muy claras. Una, hacer una cirugía para adecuar ese clítoris, y voy a usar este eufemismo ahora, y otras tantas cirugías para construir la cavidad vaginal, para hacer el cuerpo de una mujer como corresponde, ¿no? Como corresponde según quién. Perdón, y aparte de operar un clítoris, ¿corría riesgo también el tema del placer sexual? Bueno, ahí vas a ver lo que le pasó. Perdón. No, pero claro. La pregunta es, ¿nadie se hizo estas preguntas en ese momento? ¿No? Un cuerpo estéticamente como debe ser, pero ¿y el costo para el que pone el cuerpo? Cuando Cande tenía, respiren, los agarro y los suelto porque... Estamos hablando de un bebé todavía. Estamos hablando de un bebé. Estamos pensando en el cuerpo como a futuro, Exactamente. pero ahí es una pareja que tiene un bebé y le acaban de decir que tiene
Una nena en vez de un nene, me imagino el pire. Adecuar, dijo aparte. Para Sí, adecuar sí. es rarísimo. Y ese respeto a los médicos, más siendo primerizos, que La lo que te dicen. sí. El no cuestionamiento, que empezó a dejar de pasar con el tiempo, pero bueno, en ese momento el médico decía tal cosa y se seguía. Cuando Candelaria era una beba de 3 meses, le hicieron la cirugía para cortarle el clítoris y adecuarlo al tamaño normal. O sea, imagínense el resto de la vida. Y lo poco que uno puede recordar de eso, pero sí recuerda tu cuerpo, que tu cuerpo sintió la invasión. A los 9 meses le hicieron la primera cirugía para empezar a acabar ese canal vaginal. Dios mío. Y después otras 3 cirugías más a lo largo del tiempo. No hace falta que les diga el nivel de invasión al cuerpo que pueden tener unas cirugías así. Yo me anoté algunas cositas que fui hablando con ella estos días y cosas del libro. Cande me dice, se pregunta a sí misma, ¿había un problema funcional en mis genitales? Y la respuesta es no. Me mutilaron por estética. Dieron por hecho que una mujer, como corresponde, tiene vulva, vagina y un clítoris de determinado tamaño. Y que si yo era mujer, a las nenas le gustan los varones, iba a ser heterosexual, por lo cual necesitaba una vagina para tener sexo con penetración. Un montón de presunciones a un bebé. Y ella me dice, vos fíjate que a nadie se le ocurrió decir, ¿y si dejamos que sobre su cuerpo decida ella cuando sea grande? O sea, nadie entendió esos genitales distintos como parte de la diversidad corporal. Era otra época igual, ¿no? Pero digo, pensemos en esto y después pensemos en hoy. No, eso pensaba, porque es verdad, los padres se ven como vulnerables ante un médico que te dice hay que hacer esto, lo hacemos. Esto está mal. Pero nadie en el círculo de ese hospital, de esa clínica, lo que haya sido, a nadie le llamó la atención, parece. Independientemente de eso, hay decisiones que toman los padres cuando nace un bebé, ponerle aritos, hacer la circuncisión, diferentes cosas que ya hay una invasión a los bebés que está como validada, ¿no? Y está tan validada que a veces ni las pensás. Claro. Los aritos, pelar a un bebé y todo, hasta que alguien no te viene a decir, che, pero mirá que le duele de verdad, Del cuerpo del bebé tiene que decir el bebé, hoy lo pensamos así. El bebé no, cuando sea adulto. Está- El tema hay que ver cuánto te pueden influenciar o no los médicos, ¿viste? Porque hay médicos que son un poco más autoritarios, Claro. porque ya te asustan con alguna cuestión No, el ligada a miedo, lo que puede claro, ser el más futuro de tu padres hijo. primerizos sin experiencia. Claro. Te dicen algo de la salud de tu hijo. No, Claro. y hoy estamos en la sociedad de la información, hoy googleás, preguntás, te fijás, pero en 1981, ¿a quién le preguntás? Es más, Cande me dice, yo no sabía bien lo que estaba pasando, ya era un adolescente, pero sí sabía que era secreto. Nadie me dijo, de esto no se habla. Me dice, yo le mentí a mis amigas en La Plata que me iba de vacaciones, me venía a Capital, me instalaba en el departamento de mis tías y de mis primas, ahí me hacían todas las operaciones. Bueno, yo sabía que no se podía decir. ¿Por qué tanto secreto? Bueno, ella a lo largo del tiempo fue como tratando de unir los puntos. Su mamá tenía terror de que se supiera, de que el mundo viera a su hija como un fenómeno, que el periodista José Becer la viniera a buscar y la llevara al noticiero. Al 9 Diario. Digo, les acabo de decir lo de la boxeadora que le hicieron una autopsia en vida. Digo, la madre teniendo este miedo hace 40 años. Bueno, a los 17 años les decía, justo lo que decía Juli, para mí es una de las partes más importantes de la historia porque todas las personas que vivieron situaciones traumáticas yo creo que se pueden sentir identificadas. Cande lee La Carpeta Verde cuando tenía 17 años, ahí estaba casi toda la información, su mamá estaba viva y no le hace ninguna pregunta a nadie. Se lo guarda, se lo queda en silencio. Charlando le preguntó, Es re difícil. ¿por qué? Y ella me dice, vos dirás, porque ella se hizo esa pregunta, ¿cómo una chica de 17 años no hace ninguna pregunta? Mi hipótesis es que uno no pregunta si cree que no es capaz de soportar la respuesta. Claro. Entonces yo no preguntaba, yo solo ponía el cuerpo. Cande se empezó a enfermar, obviamente. El otro día la escuchaba en una entrevista y ella decía, no saben lo difícil que es cargar con el silencio. Es algo que hay que cargar todos los días, no es tan barato mantener algo en silencio. Se empezó a enfermar, anginas, ataques de pánico. Yo me acuerdo cuando trabajábamos juntas y donde no se hablaba tanto de los ataques de pánico y el mundo no era tan amable con la salud mental. A veces ella se iba a hacer una nota y le agarró un ataque de pánico en la calle, no la podía hacer la nota y el mundo no era muy amable con eso. Era como, dale, loca, anda a trabajar. O sea, la gente es más piadosa si tenés cáncer, pero con la salud mental no tanto. Y ni ella entendía lo que le pasaba. Yo ahora entiendo también lo que le pasaba.
¿Y a qué edad se lo empezó a preguntar ella? ¿Todo esto? A los 17 no se lo preguntó o no quiso preguntar. Más a los 30 largos, después acá, cuando se empieza a enfermar y empieza a darse cuenta de que vivía mal, que vivía con mucha oscuridad y con mucha angustia y con mucha furia. Estaba furiosa con todo el mundo y no terminaba de entender por qué. Hasta que cuando ya tenía 30 y pico, dio con una psicóloga contándole un poco su historia y todo lo que había pasado. La psicóloga puso algunas palabras que le ayudaron a ella a empezar como a desentrañar. La psicóloga le dijo, Cande, lo que vos tenés se llama shock postraumático, como los que sufren los soldados cuando vuelven de una guerra. La mutilación genital es considerada una forma de tortura. Yo lo que pensaba es, la palabra tortura tiene una connotación muy fuerte para los argentinos, la imaginamos de otra manera, y acá te respondo a vos, Pablo, lo que me decías recién, que claro, la tortura tiene 1000 formas, pero secuelas en una mutilación genital ni se imaginan. Cande me dice, puedo contar la cantidad de orgasmos que tuve en mi vida. 42 años. Puedo contar la cantidad de orgasmos que tuve en mi vida, entre tantas otras. Porque para mí una de las secuelas más dolorosas es que ella en un momento decía, tal vez yo fui abusada cuando no entendía y no me lo acuerdo. O sea, la vivencia en el cuerpo era la del abuso, era la de bueno, es que es un abuso, la de la invasión al cuerpo, y la confusión era, bueno, puede ser que yo no lo sepa y el secreto sea este. Imagínate tantos años viviendo así. Bueno, Cande escribió este libro que les traje hoy, se llama Ese que fui, y necesitó 25 años para escribirlo, para juntar la información, para seguir los pasos de las personas que algo sabían, para tener el valor de decirlo y de aguantar, ¿no? ¿Su mamá falleció antes que ella pueda hacer Su todas mamá las se preguntas? murió 6 meses antes de que saliera el libro. Uf. Con Alzheimer. Que no es casualidad. Claro. Bueno, no sé, esta es mi forma de ver el mundo. Pero cuando la madre ella se enferma de Alzheimer, pudiendo contestar muy pocas preguntas, es como, bueno, ¿no? Hay, bueno, viste, una madre que no le dijo la verdad nunca. Comprensible, y ahora me paro un poquito en la madre, digo, pero el peso también que tiene para nosotros los padres las decisiones que tomamos. Bueno, Candelaria entendió durante todo el proceso de su propia investigación, cuando le pudo poner nombre, que lo que ella tenía no era una malformación ni nada, sino que lo que ella es una persona intersexual. Y les voy a explicar un poco qué es ser intersexual, porque obviamente todo el mundo va a pensar que es quien te gusta. No. No tiene nada que ver con quién te gusta, no tiene nada que ver con cómo te autopercibís. Es esta combinación de características sexuales atípicas, como la que les conté de sus genitales, algo de lo que ella no tuvo nada que ver, sobre lo que no decidió porque pasó en su gestación. Esa es una de las formas de ser intersexual. Hay un montón. Les va a parecer una excepción a la regla, no lo es. Se cree que hay un 2% de la población que es intersexual. Mucha gente no tiene ni idea, simplemente se esconde porque se siente diferente a esos cuerpos que ven. Y para mí lo maravilloso del libro es que ella pudo contarlo no desde un lugar de víctima. Por eso me alegra tanto que lo haya escrito a esta edad, después de los 40, donde vos podés mirar para atrás y ves a tu familia de otra forma. Y les decía que ella pasó muchísimos años muy enojada con su mamá por 2 razones. Su papá se murió cuando ella tenía 12 años. Con su mamá por 2 razones. Una, por haber guardado el secreto toda la vida. Y la otra es por haber tomado decisiones irreversibles que ella hubiese querido tomar hoy o no tomar hoy, pero que alteraron su vida para siempre. Pero para mí hay una cosa muy linda en esta historia, que podríamos quedarnos en el horror total, porque les parecerá una cosa del pasado. Hay un proyecto de ley para que esté prohibida la mutilación genital cajoneado, digamos. Todavía no es una cosa rarísima, nos queda lejano, parece que sucede en África, que sucede en Asia, las niñas que las mutilan. Digo, les estoy contando una historia de una amiga en el Abasto. Bueno, durante toda la investigación, sus fuentes de información eran sus tías, sus primas, su familia, esa gente que la recibía acá en Capital cuando ella decía que se iba de vacaciones, y todas ellas le fueron contando sobre esa mamá y cómo la veían deambular con la bebita a UPA, tratando de preservarla,
para que nadie la viera como un fenómeno y para que no sufriera de grande, que a veces es lo que te pasa con los chicos, ¿viste? Que muchas de las cosas que haces es para que no sufran de grande. Y ya voy cerrando con esto, para contarles que Candelaria me contó que una de las cosas que hicieron los padres, que ella no sabía, es que no querían que ella tuviera una partida de nacimiento tachada, un Esteban tachado, y que se tuviera que pasar una vida explicando un error ajeno. Entonces fueron a la justicia a decirles lo que había pasado para que le hicieran la partida de nacimiento correcta. Por eso estaba ahí la partida de Esteban, porque había una partida y ella ahora tiene la de Candelaria. Pero para ir a la justicia la tuvieron que someter a un montón de inspecciones judiciales desnuda, siendo bebé. Entonces me dice ella, me apretaba en la panza a ver si los testículos bajaban. Me dice, yo lloraba. Una autopsia conmigo viva. Y mi mamá al lado, sin saber qué hacer, rezando para que terminara rápido. Me dice ella, hoy la imagino a mi mamá ahí conmigo y le quiero abrazar, ¿no? Imagínate esa situación de donde vos estás toda la vida enojada y de repente la mirás en esa escena de tu mamá llorando mientras todos te están manoseando y rezando, porque lo único que podía hacer la madre era rezar, y la quiero abrazar. Lo último, cuando hablamos de la boxeadora, y se los cuento para traer esta historia de mi amiga un poco también a la actualidad, a lo que sigue pasando hoy. Cande me dice, mirá la boxeadora, está soportando el odio de todo el mundo. Es increíble todo lo que un cuerpo tiene que soportar para dejar tranquila a la sociedad. Ahora entiendo a mis padres. Ahora sé que no guardaron el secreto por maldad, sino para cuidarme. Mirá, escribe Leandro Can, de Fundación Huésped. Bueno, las estadísticas obviamente las desconocemos. Me cuenta que hay más intersexuales que pelirrojos en el mundo, por ejemplo, que poco se habla del tema, y bueno, ellos escriben un libro de ESI donde hablan de esta cuestión. No conocía la historia de Candelaria. ¿No la conoce? Se los recomiendo mucho. ¿Cómo se llama el libro entonces? Candelaria Chamoun, ese que fui, editó Sudamericana, lo están haciendo película. De verdad les digo, más allá que sea mi amiga, léanlo, es un librazo. Gracias, Giselle. Por favor. Giselle Sousa Díaz, en Vuelta y Media.